Hoy con invitados, porque estaba con nosotros Juan Andrés Marichal, el vicepresidente del INAVI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, además de Valentín Trujillo y Martín Vigiano, como siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Leandro? Primero lo de la casa. ¿Todo bien? Y ahora Juan Andrés. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bien, todo bien. Está bien. Nuestro primer invitado del espacio Sagacorchos. Exactamente. Y trajo además la botella de vino que ahí tenemos. Que no sé qué vamos a hacer, porque yo veo muchos ojitos por atrás de cámara. Hay varios candidatos para un trompo solo, ¿no? Pero sí, estaba bueno. Juan Andrés, además, como vos decías, es además de productor de Canelones, es vice de INAVI y nos parecía buena la oportunidad para charlar sobre todas las actividades que hace este organismo, que es público-privado, ¿no? Es como una conjunción de gente que designa el gobierno, pero también participación directa de los bodegueros. Sí, el INAVI, bueno, fue creado hace 26 años y es un organismo mixto en donde, bueno, el directorio está conformado por representantes del sector privado, de las bodegas, de los viticultores y también del sector público, de 3 ministerios: Ganadería, Agricultura y Pesca, Economía y Finanzas e Industria. Está bien. Y la tarea ahí, que es además de ser el fiscalizador, digamos, el órgano regulador, tiene una parte importante en el sentido de la promoción, ¿no? Y de abrir mercados y de apoyar a la industria. Sí, el INAVI tiene varios cometidos. Uno de ellos, bueno, que ha sido fundamental en todos estos años de existencia, que ha sido el contralor, el estar asociado o integrado a la Organización Internacional de la Vid y el Vino, que es de alguna forma el organismo que a nivel mundial como que propone y designa las reglamentaciones con respecto a cómo se debe elaborar vino en los distintos países, para, bueno, mantener una línea internacional sobre las prácticas permitidas. Esto lo faculta al INAVI de alguna forma de aplicar esta reglamentación en Uruguay y bueno, eso es un cometido bastante importante. Y bueno, por supuesto también promover el consumo responsable del vino dentro del país y en el exterior, que también es una forma indirecta o directa, mejor dicho, de darle más herramientas también al sector para que pueda colocar sus productos, se pueda difundir la cultura del vino y lo que las distintas bodegas hacen en cada una. Como decías, tú venís del sector privado, tienen una bodega familiar. ¿Cómo es esa conjunción de lo público y lo privado en algunos organismos, como pasa en el caso del INAVI, el INAC? ¿Por qué es importante la presencia de los privados allí? Sí, en realidad, bueno, a mí me toca como un rol bastante especial. Si bien integro el sector privado desde el punto de vista de una empresa familiar de 4 generaciones en la elaboración de vinos, como que de alguna forma me ha tocado estar en el instituto, no desde este rol, sino desde el rol público, de alguna forma por un tema de designación técnica, tanto el presidente como mi puesto somos ambos técnicos enólogos y el ministerio entendió que para estos roles era importante este aspecto. Y bueno, de alguna forma es como ver a la vitivinicultura desde otro ángulo, no desde el ángulo desde la realidad del día a día de la bodega, del trabajo familiar y de buscando mercados, mejorando la calidad de los vinos y ese tipo de cosas, sino más desde un rol en donde tenés que ver la vitivinicultura en su conjunto y buscarle el desarrollo de políticas. Políticas que de alguna forma en lo que se trabaja en el directorio de INAVI es de alguna forma en generar las políticas que resuelvan o que permitan un desarrollo de alguna forma del sector hacia un camino de alguna forma viable para la producción de nuestro país. Recién estamos mirando una fotografía, perdona Valentín, y se veían imágenes que describen muy bien cómo es el estilo, ¿no?, de promoción y de presentación de los vinos. Ahí toda esa gente que veíamos en el grupo son representantes de bodegas diferentes. Eso es una feria. Pero es un stand que dice Uruguay. Sí. Y ahí están todos y van todos y promocionan. En general las participaciones que he tenido yo, que estoy en varias de esas fotos en el exterior, han sido más desde mi rol, no tanto desde
del INAVI. Por supuesto que INAVI ha acompañado muchas de estas acciones y es el organismo que de alguna forma viabiliza este tipo de acciones, pero más desde el rol desde la bodega, representando los vinos de nuestra bodega. En realidad hay algo que las bodegas que son exportadoras de alguna forma promueven y de alguna forma predican todo el tiempo, y así nos llevó a nosotros desde el primer día que nos planteamos decir, bueno, vamos a empezar a salir afuera, que es necesitamos más bodegas que se sumen a la corriente exportadora produciendo vinos de calidad para llegar a más mercado, porque necesitamos masa crítica de marcas uruguayas en el mercado para que se conozca el vino uruguayo. Entonces, lejos de ser competidores, que indirectamente podemos llegar a hacerlo también, como que lo que prima es el trabajo en conjunto para tratar de generar estrategias en donde la marca Uruguay es la que predomina. Una persona que consume en una cena un vino uruguayo en el exterior o en cualquier parte del mundo, difícilmente al otro día recuerde, salvo que sea un enófilo súper entendido, que acá tenemos dos ejemplos muy claros de qué sería ese perfil, pero un consumidor medio por ahí no recuerda una marca, pero sí recuerda el origen. Entonces, pero eso es una estrategia que se definió en determinado momento, digamos, porque imagino que también habría impulsos individuales de bodegas que... No, por supuesto, y los impulsos individuales también son válidos, claro. O sea, hay acciones que son individuales desde el punto de vista de trabajos comerciales con los importadores, claro. que cada importador en general, salvo excepciones, los importadores trabajan con una marca uruguaya, o sea, hay acciones que son para la marca puntual, claro. pero entendemos que para que la visibilidad de los vinos uruguayos en el exterior crezca, se tiene que hacer un trabajo en conjunto, y bueno, es un poco lo que en el camino en el que estamos. ¿Dónde eran esas fotos que veíamos, Juan Andrés? Bueno, ahí hay varias fotos, hay de ferias en el exterior, de London Wine Fair, que es una feria que tuvo un éxito muy grande, fue la primera feria en la que participé yo a nivel internacional. Hay fotos de eso, es un concurso internacional en donde me invitaron como jurado. Hay también fotos de otras ferias en donde he participado o hemos participado, en Vinexpo Bordeaux, hay una en Hong Kong también. Vamos a recordarle un poco a los televidentes cuál es la proporción del vino que se produce en Uruguay que se exporta y la que es de consumo interno, porque a veces es una buena manera de enfocar a dónde se está apuntando con la difusión internacional. Bueno, en realidad el vino que se produce en Uruguay, el máximo, el año pico que de lo que se ha exportado fue un 20%, y fue considerando todas las exportaciones de Uruguay en un año donde fue necesario viabilizar salida de vino de mesa en ese caso. Entonces fue máximo un 20%, lo normal es que esté entre un 5% o máximo un 10%. Pero bueno, año a año va variando. O sea, un 5 máximo un 10 de exportación en de relación, vinos finos o no, estoy hablando de producción total. Dentro de los vinos finos es un porcentaje tal vez un poquito mayor. Claro. Y como decíamos antes de comenzar, y lo hemos escrito con Martín en el blog, China se ha transformado en los últimos años en un actor importante a escala global por un tema de mercados. Pero a pesar de eso, y a pesar de que algunas bodegas uruguayas han participado en ferias en Shanghái, por ejemplo, Uruguay está apuntando a dos focos geográficamente distintos. En realidad, si bien China, y bueno, no solo China, sino países asiáticos, hay algunos que tienen incluso un desarrollo mayor de lo que es el conocimiento de los vinos. China es un país que está consumiendo mucho vino cada vez más, también se está produciendo, y muchos países lo están poniendo el ojo ahí. También el desarrollo del conocimiento de vino, que es el público conocedor, es el que le puede interesar probar un vino de un origen tan exótico en el mundo como puede ser Uruguay, es una proporción más chica. En realidad... Pasa que chico en China es relativo, ¿no? Porque los mercados son... sí, es es un mercado realmente con un potencial impresionante,
pero bueno, a la hora de priorizar las acciones se tiene que poner foco y en realidad Estados Unidos y Brasil, por distintas razones, se encuentran como en una etapa de madurez mayor del mercado, ya sea por las acciones que hacen las bodegas desde hace mucho tiempo, incluso antes de que la bodega de nuestra familia empezara. Hay bodegas que hace 20 años que están participando en acciones, claro, y que ya tienen canales comerciales desarrollados, entonces es más fácil poder llegar a generar un conocimiento de Uruguay en estos mercados. Entonces es como paso a paso. Lo otro también está, y hay empresas que están haciendo un esfuerzo por participar en otras acciones en Asia, en China, en distintos países de Asia, pero bueno, no con la intensidad que se está haciendo acciones, que también para lo que es el mercado son pocas, pero bueno, por lo menos estamos haciendo acciones que puedan ser, de alguna forma, permiten divulgar un poco más la producción de Uruguay. ¿La cercanía con actores tan fuertes como Argentina y Chile lo ayuda a Uruguay en el concierto internacional o no necesariamente? Digamos, a la hora de presentar vinos de Uruguay, ¿ayuda a estar cerca de Argentina y de Chile? Yo creo que sí, porque se genera una categoría, claro, que es Sudamérica, en donde muchas veces los canales comerciales a los que apunta Uruguay, en varios de los casos ya tienen desarrollado ya Argentina y Chile, y tienen que dar como agregar algo más a su portfolio y dar de alguna forma otros productos, y Uruguay como que completa, que no solo Uruguay, Brasil también está haciendo muy buenas acciones en el exterior y posicionándose cada vez mejor, países como Perú, Bolivia, que están en otro nivel de desarrollo comercial, también creo que Uruguay ahí tiene está un paso más adelante en ese sentido, porque tiene determinados elementos que de alguna forma ayudan bastante más que a estos otros países en la hora de la comunicación. El hecho de tener el TANAT como variedad emblemática, de tener tanta tradición en eso y de haber focalizado todos estos años como en una comunicación bastante en una dirección, eso de alguna forma ha posicionado bastante. Nombraste el TANAT y se me vino una pregunta a la mente. Hace 10 años uno agarraba un TANAT, lo abría y era bravo, ¿no? O sea, el paladar sufría. Si no estaba con un asado o una comida de olla, era complicado. Pero ahora no. Hace algunos años se le encontró la vuelta al TANAT. Y vos que sos productor y tenés contacto con todas las bodegas, ¿qué? Sí, yo creo que eso es algo que ha cambiado mucho. La tecnología, el conocimiento, la enología, la capacitación de los enólogos, mejorar las técnicas de vinificación ha permitido como trabajar en otras líneas de vinificación un poco más de avanzada, que permiten poder lograr una mejor redondez de taninos, sin perderla, obviamente, lo que es la esencia del TANAT, que es un vino que va a ser con buena estructura, que va a tener buena complejidad, porque la variedad se define así. Pero eso no necesariamente implica que tenga que tener taninos rústicos o como tenía hace muchos años, y que la única solución era haciendo cortes, y ahí nace el corte Tana Merlot como para suavizar de alguna forma estos taninos del TANAT. Hoy en día como que ha mejorado bastante. ¿Cómo se posiciona Uruguay, por ejemplo, cuando se producen, como el año pasado, cuando vimos con Martín en el concurso TANAT al Mundo, donde sorpresivamente el ganador fue un vino boliviano? ¿Es buena la competencia? ¿Mejora? ¿Es un desafío más para los productores uruguayos? Río Grande do Sul también los produce y los produce muy bien, y ahora hay algunos emprendimientos incluso en Argentina. Argentina también tiene su TANAT. ¿Cómo se puede plantear Uruguay en ese nuevo mapa donde su cepa emblema está teniendo éxito fuera de fronteras? En realidad lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que se produjera TANAT en muchas otras regiones y que esos TANAT le empiece a gustar a la gente. Porque la tradición que tiene Uruguay desde 1870, cuando Arriaga introdujo el TANAT, eso Uruguay lo tiene y no lo va a perder nunca, y creo que también en la medida que en otros lugares se trabaja para ver la adaptación del TANAT, creo que en Uruguay tiene bastantes pasos más adelantados en ese sentido. O sea, yo creo que lo que es difusión del TANAT, por eso, bueno, propone Uruguay este concurso
TANAT al mundo, es la Asociación de Enólogos del Uruguay, que lleva adelante el proyecto, en coordinación con la OIB y con todos los organismos internacionales, justamente invita a otros países a participar porque realmente es interesante que en otros lugares se produzca. Otra pregunta desde el punto de vista del consumidor, que en definitiva somos nosotros, porque no somos profesionales en la industria. Uno se para en una góndola, una vinería, y hay una oferta muy variada, ¿no? Sobre todo también de vinos importados. Y el consumidor, cuando una de las cosas que mira primero, si no tiene la decisión tomada antes, es el precio. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se compite contra precios que vienen de Argentina, de Chile, de empresas multinacionales que te colocan a precios muy por debajo de vinos uruguayos? ¿Cómo se hace con eso? Bueno, hay una realidad de escala en Uruguay que no las bodegas más grandes de Uruguay no llegan a ser una bodega pequeña en escala o mediana de Argentina o de Chile, lo que produce, no sé, todo el Uruguay es la mitad de lo que produce una bodega grande de las más grandes de Chile. O sea, eso es una realidad. Yo creo que ahí, en lo que es el mercado local, creo que con lo que se compite bien es de alguna forma en tratar de brindar al consumidor en todo el proceso productivo, lograr optimizar al máximo todo lo que se pueda optimizar, logrando asociatividad entre empresas en lo que se puede hacer, tratando de lograr a nivel local, que es difícil lograrlo como empresa pequeña, tratar de buscar alianzas entre las distintas empresas para de alguna forma lograr la competitividad que de alguna forma una bodega grande la tiene de por sí. También las estructuras grandes tienen sus ventajas desde ese punto de vista, pero también tienen sus desventajas. En un consumidor que de alguna forma quiere de alguna forma buscar dentro de personal o más algo más, sí, no, y también el tema de la producción familiar de acá de Uruguay, que las bodegas principalmente producen vinos de regiones bastante determinadas, o sea, muchas veces son los viñedos que están en los alrededores de la bodega. Eso de entrada ya te da prácticamente todos vinos de autor son. Hay una buena proporción de que sí, es tal cual. Entonces eso te da cierta homogeneidad en la medida que se aplican las técnicas enológicas correspondientes y que eso también avanzó. De alguna forma permite una homogeneidad en la calidad que a veces en estructuras grandes por ahí puede costar, en algunos lo trabajan bien también. En ese sentido yo creo que Uruguay tiene, y bueno, y además un tema de cercanía de mercado. Los vinos que están acá en Uruguay salen de la bodega, la región de producción es a 30 kilómetros de la góndola, de las principales góndolas o de restaurantes o del punto de venta que sea, que eso también debiera ser una ventaja competitiva. Y además otro elemento más, si somos competitivos en Estados Unidos o somos competitivos en Alemania o en Inglaterra, ¿cómo no vamos a hacerlo en el mercado local? Juan Andrés, hablemos un poco de Marichal. ¿Por qué elegiste esta botella para traer? Pinot Noir TANAT. En realidad 2011. Le traje esa botella, la traje de regalo para no, pero por algo elegiste este. En realidad ese vino representa de alguna forma lo distinto de jugársela a hacer algo distinto. En la bodega tenemos como un concepto de decir, bueno, tenemos que producir un muy buen TANAT, un excelente TANAT en distintos niveles, tenemos distintos tipos de TANAT, porque si somos exportadores tenemos que tener un muy buen TANAT para llegar al consumidor. Y después el concepto también de llegar al consumidor de alguna forma con propuestas distintas. Este corte no es que nació porque los viñedos jóvenes de Pinot Noir no nos convencían para sacar un Pinot Noir 100%, dijimos vamos a cortarlo con qué lo podemos cortar, hicimos una prueba con TANAT, funcionó, lo 70, empezamos 30 es. Sí, y es el máximo porcentaje de TANAT que hemos incorporado al corte, porque el Pinot Noir es una variedad súper delicada y el TANAT es potente, más de un 30% de TANAT por ahí cubre las características del Pinot. Hagamos un pequeño paréntesis y contémoslos a la gente dónde está Marichal, qué ubicación tiene y qué particularidades del suelo, por ejemplo. Bueno, estamos en Canelones, que es el principal departamento en producción. Tenemos alrededor del 65-70% de la producción de Uruguay está
en el departamento de Canelones, a 25 kilómetros del río La Plata, se traza una línea recta de Echevarría, que es donde está la bodega y los viñedos. Está Las Violetas, que es una región bastante conocida porque hay varios productores de Uruguay que tienen viñedos allí, y Echevarría es como una pequeña fracción de Las Violetas del otro lado de un arroyo. Estamos a 40 minutos de Montevideo y de alguna forma el suelo, digamos, de acá del sur, de todo el Uruguay, en particular de Canelones, es con una variabilidad muy grande. Son suelos franco-arcillosos, tenemos bastante arcilla con algunas zonas de calcáreos, y dependiendo de la proporción de uno y del otro es que pueden tener mayor o menor drenaje, y también la inclinación de los suelos juegan un factor importante a la hora de elegir qué variedad plantar en cada lugar. Yo he hablado con enólogos chilenos que vienen acá. En Chile las condiciones climáticas son un sueño para los enólogos. Y vienen y ven las condiciones que está ese vino acá y dicen que es prácticamente un milagro que salgan los vinos que Son salen. sobrevivientes. En realidad Uruguay realmente ha desarrollado técnicas a nivel de viticultura realmente muy avanzadas, cosas desarrolladas, técnicas desarrolladas acá o metodologías, y otras que se han incorporado de otras regiones del mundo que también tienen condiciones similares. En Francia hay regiones que tienen un clima bastante marítimo como el nuestro, con un régimen de lluvias también que a veces puede ser importante en determinados años y otros años no tanto. Por ejemplo, hoy, esta lluvia intensa de octubre, ¿cómo afecta? En esta etapa del ciclo fenológico en sí de la vid, en lo que te incide básicamente es en el control de que no se puedan desarrollar enfermedades que te puedan afectar la futura cosecha. Pero hongos, por ejemplo. El desarrollo de hongos, o sea que hay que hacer un trabajo de prevención en el viñedo más intenso. Pero no complica el agua en sí. Pero en sí no es no incide tanto como en la previo a la cosecha. Claro. O sea que en ese sentido Por ejemplo, vos no tenés un año igual al otro. Ahí me parece que viene lo que yo te decía de la observación desde afuera, ¿no? En ese sentido, no. Tenés que atajar penales todos los años. Todos los años que aprendés algo nuevo y te parece que lo vas a aplicar el año siguiente, y en realidad tienen que pasar unos cuantos años para volver. ¿Y eso implica que los vinos cambian todos los años? Eso es un concepto que de alguna forma en otros países como Francia, por ejemplo, lo han sabido como utilizar. Uruguay, decimos, es un país que está en el Nuevo Mundo, pero en realidad tenemos muchas características desde la esquema vitícola y de bodegas del Uruguay que de alguna forma tienen más similitudes con regiones del Viejo Mundo, es decir, empresas más de escala familiar, no tanto, es esta producción familiar, viñedos, bodegas que elaboran los vinos de los viñedos que están en determinadas regiones, y a su vez también con un clima que no es el clima más bien seco o semidesértico que podemos encontrar en muchas de las regiones de Nuevo Mundo. Entonces, en ese sentido, Nuevo Mundo le llamamos a los nuevos productores la gente que por ahí está empezando a aprender de esto. Tenemos el Viejo Mundo, que son los países tradicionales: Italia, España, Francia, Portugal. A pesar de que España tiene algunas regiones que son casi desérticas, ¿no? Sí, también, dentro del Viejo Mundo. Digamos, España es un país raro dentro de Europa. Y mismo en Chile también tenés regiones que son más húmedas y tienen determinadas dificultades también con dificultades que capaz que acá en Uruguay también tenemos. Pero vos decías que Francia ha logrado potenciar, digamos, utilizar eso a su favor. En realidad lo ha utilizado en el concepto de utilizar determinadas añadas como más, le ha dado más prestigio al concepto de la añada. El concepto del año es un valor en sí, que y de alguna forma lo trabaja. El clima no influye tanto la añada. Exactamente. No influye tanto. También hay otra realidad que se está dando, que es el tema del cambio climático. En los países en donde tradicionalmente tienen un clima bastante estable, se está volviendo inestable. Y eso les juega bastante en contra. En lugares desérticos o semidesérticos, súper secos, en donde durante 20 años han tenido 2 lluvias en previo a la cosecha, cuando les llueve, como llovió el año pasado en lugares así, no lo saben manejar. Precisan un uruguayo. Juan Andrés, muchas gracias por haber venido. No, por favor, un gusto y a las órdenes.